Hola, buenas noches. En el siguiente video explicaremos el proyecto final de la asignatura de sistemas CAD-CAE-CAM de la especialidad en productividad y mejora continua, la Universidad de NECU, presentada por el alumno Raúl Omar Corona López. Este proyecto está basado en el diseño y estudio de un dado utilizado para extruir PVC. Aquí, de acuerdo a los requerimientos que nuestro cliente nos solicitó, utilizamos un material diferente al que normalmente se utiliza, que es el acero H13. Y bueno, en un momento veremos cuál es la solicitud que nos tiene nuestro cliente. Empecemos por saber un poquito más acerca del proceso. El proceso de extrusión de plásticos es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de moldeado del plástico que por flujo continuo, compresión y empuje se hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. Y bueno, una extrusora plástica es la encargada de la extrusión del polímero, como decíamos, mediante la acción del prensado, de la fusión, del moldeado y del empuje de los materiales. Esto nos da como resultado un molde final o una forma final. Y bueno, el funcionamiento de una extrusora plástica nos dice que la materia prima, que se encuentra en forma de gránulos previamente triturados, pasa a través de una tolva que abastece constantemente al cilindro cañón, que posee alta temperatura. En su interior se encuentra un husillo que empuja el material a lo largo del cilindro, generando presión y elevando la temperatura para permitir el fundido y moldeado de la materia prima. Esta es la descripción del proceso de extrusión, que nos dice que varias partes deben de identificarse con el fin de aprender sus funciones principales, saber sus características en el caso de elegir un equipo y detectar en dónde se puede generar un problema en el momento de la operación. Tenemos diferentes tipos de extrusión que pueden ser de tubo y perfil, de película tubular, de lámina y película tubular, de lámina y película plana, de recorrimiento de cable, de monofilamentos, en fin, muchísimos más, ¿no? Eh, los principales parámetros para el control del proceso de extrusión son temperaturas de extrusión y la velocidad de extrusión o caudal. La temperatura de extrusión, el principal efecto de la modificación de la temperatura de extrusión es la viscosidad del polímero, su resistencia al flujo. Y bueno, tenemos que la temperatura de extrusión es súper importante porque esta nos va a dar la pauta para reducir el consumo de potencia del motor de la extrusora o valores tales como estén en el intervalo de trabajo del tiempo del equipo, y adicionalmente se alcance una viscosidad del polímero adecuada para su procesamiento. La temperatura óptima de extrusión de cada resina dependerá de su distribución de pesos moleculares, representando desde el punto de vista de su reológico por su viscosidad y más popularmente por su índice de fluidez, este último de baja presión. Otro parámetro súper importante es la velocidad de extrusión. El objetivo de la optimización de las variables de procesamiento es el logro del máximo caudal, que nos da en kilogramos de resina procesada por unidad de tiempo. Las aplicaciones actuales de los procesos extruidos son la fabricación de tubería, de perfil, de película tubular,
de lámina y película plana y de monofilamentos, como lo veíamos anteriormente. Aquí vemos la fórmula orgánica del cloruro de polivinilo, donde vemos en esta parte al monómero, el cloruro de vinilo, y de este lado vemos a un polímero que ya es el policloruro de vinilo. Y bueno, aquí vemos un poquito de la receta, por así llamarla, para poder producir la resina, para ya poder procesarla en un extrusor de PVC. Y bueno, tenemos que tenemos como aditivos antioxidantes y otros estabilizantes, compatibilizadores, retardantes de llama, pigmentos, plastificantes, modificadores de impacto, rellenos. Y vemos algunas propiedades del PVC, que son dureza, fuerza, facilidad de mezcla, resistencia al fuego y propiedades de prevención de incendios. Y bueno, también ahora vemos las partes de un extrusor. Aquí les vemos en este diagramita. Este es un extrusor, pues como lo podemos encontrar en la industria. Sus partes son un cojinete de empuje, una caja de engranes, una barra de entrada, una base, sistemas de refrigeración, una toma eléctrica, una sujeción de cabezal, altura del cilindro, tiene sus controles, calentamiento del cilindro, cilindro y tornillo, que es el famoso husillo, la zona de alimentación, que es esta tolva. Acá lo vemos un poquito más claro, el motor, por acá se alimenta en la tolva el plástico. Empiezan las zonas de calentamiento, en la zona tubular, donde en su interior está el husillo, que es el que va empujando al PVC hacia el dado o el cabezal, y ya salen por esta boquilla ya con la forma deseada. Y bueno, enseguida de la salida ya del PVC procesado, se debe de comenzar un enfriamiento. Eso debe de tener un arrastre constante, para que no sufra deformaciones y nuestro producto lleve las características que requerimos. Y bueno, pues al final tenemos el material ya extruido, ya nuestro producto terminado. Y vemos aquí las definiciones de las partes del extrusor, de la tolva, que nos dice que es un depósito de materia prima en donde se colocan los pellets de material plástico para la alimentación continua del extrusor. El barril o cañón es un cilindro metálico que aloja el husillo, como les comentaba en la figura anterior. Constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión, pues, la parte más grande. Y bueno, el husillo tiene muchísimas formas de diseño, dependiendo cada material y todas sus características. Y bueno, el husillo es esta parte, es básicamente un tornillo sin fin que atraviesa todo el extrusor, desde la parte de la alimentación que está en la tolva hasta ya el material extruido. Y bueno, los cilindros con zonas acanaladas. Estas zonas acanaladas están diseñadas dependiendo cómo esté nuestra zona de alimentación o la tolva, ya que hay diferentes tipos, que hay de vibración, hay igualmente con un husillo, o la más sencilla que no tiene nada. Digo, eso también depende de los materiales que estemos procesando. Y bueno, estas zonas están diseñadas para que la materia prima fluya con facilidad y no se force más nuestro husillo, y a su vez el motor que
que es el que da el empuje. Aquí vemos un ejemplo. Aquí vemos algunas medidas que se utilizan normalmente para estas zonas acanaladas con algunos otros datos. Aquí vemos otro tipo de caudales acanalados. Tenemos los controles de temperatura en los cilindros, que básicamente desde la parte de la tolva es importante que nuestra materia prima empiece a tener un procesamiento térmico para que la extrusión se lleve a cabo adecuadamente. Igualmente así las zonas de enfriamiento, que ya nos permiten moldear adecuadamente nuestra materia prima. Y bueno, aquí vemos lo que les comentaba, la importancia de tener desde la zona de alimentación un tratamiento térmico que al menos se recomienda que empiecen con 50 grados centígrados. El motor de un extrusor es el componente responsable de suministrar la energía necesaria para producir. La alimentación de la resina parte de su fusión de 70-80%, su transporte y el bombeo a través del cabezal y la boquilla. El cabezal es el componente de la línea denominado cabezal. Es el responsable de conformar o proporcionar la forma del extrudado. El plato rompedor y filtros. Bueno, esta es una parte intermedia ya entre el cabezal, es una parte importante de la calidad del material extrudado. El plato rompedor es el primer elemento del cabezal destinado a romper con el patrón de flujo en espiral que el tornillo imparte, mientras que la fusión de los filtros es la de eliminar del extrudado partículas y grumos convenientes de impurezas, carbonización, pigmentos y aditivos, entre otras cosas. Este es un plato rompedor. Y bueno, aquí vemos un torpedo que suelen presentar en el conducto de acople entre la extrusora y el cabezal. Nos dice que un elemento que contribuye con la fusión del plato rompedor, que sería al modificar el patrón de flujo en espiral a una longitudinal. Por su geometría, a este dispositivo se le suele denominar torpedo. La boquilla de extrusión es el componente del cabezal encargado de la conformación final del extrudado. Se debe velar porque el polímero fluya con volumen y velocidad de flujo uniforme alrededor de toda la circunferencia de la boquilla, de manera de lograr espesores uniformes. Esa es básicamente la función, el moldeo como tal. Y aquí vemos un ejemplo. Y bueno, la boquilla también está conformada por diferentes partes. Tiene orificios de ventilación, un cárter, el plato rompedor, aquí va el torpedo, un anillo de retención. Aquí vemos la boquilla también, un tornillo descentrado, que es el que nos alinea básicamente todo. Y bueno, esto es otro ejemplo de un torpedo. Aquí vemos otro husillo que también está compuesto por diferentes zonas dependiendo del material extrudado.
Y bueno, ahora pasemos a la parte de las necesidades de nuestro cliente, que nos dice que el diseño de la boquilla para poder extruir el PVC con un aprovechamiento mayor de tiempos en cuanto a los cambios de dado programados por su empresa y necesidades de producción. Reducir tiempos de cambio de dado, que es un problema en cada paro de maquinaria, ya que si solidifica alguna parte de o algún porcentaje de materia prima dentro de la boquilla, se convierte en un problema porque básicamente se hace una piedra y pues cambiar el lado nos lleva días. Nos dice algunas de sus necesidades, que es evitar atascamiento de material, que sea de fácil intercambio el dado, reducción de costo a comparación de lo existente, mayor durabilidad, que tenga un menor tamaño, que tenga un peso menor, que tenga un mejor diseño o imagen visual, mayor resistencia térmica, menor tiempo de producción de estos dados, o sea que se los podemos entregar más rápido a nuestro cliente. Aquí está un boceto más o menos de lo que nos solicitan. Y bueno, vayamos a la parte de nuestros análisis, nuestro diseño del dado. Aquí vemos que igualmente tendría algunas guías para poder armar el dado en el extrusor, que esta sería la base, y enseguida vemos la otra parte. Tiene unas guías con las cuales nos aseguramos de que nuestro dado funcione correctamente, que el flujo de nuestro material no se ve interrumpido de ninguna manera. Y bueno, para esta solicitud de nuestro cliente decidimos utilizar una aleación de acero, que sería el 1060H14, y que, como vemos ya aquí en nuestro análisis del diseño, nos da una alta compatibilidad con lo que nos solicita el cliente. Tenemos también por acá un índice de seguridad, un factor de seguridad de 84, lo cual, a falta de optimizar materiales, espesores y demás cuestiones, nos dice que este material sí nos es funcional para lo que nos solicita el cliente y así poder cumplir con todas sus necesidades. Y bueno, como aquí podemos ver, nuestro dado tendría un peso de 47.13 kilogramos, que sería menor a lo que existe hoy en día, con un volumen de 0.0174233 metros cúbicos, una densidad de 2705 kilogramos metro cúbico y un peso de 461.874 newtons, lo cual pues sí cumple con lo solicitado por nuestro cliente. Aquí vemos algunos otros datos de todas las ventajas que nos ofrecería el elegir este material, que es el 1060H14, como les mencionaba. Y aquí vemos otros valores que nos da el software SolidWorks, que sería la presentación que le estaríamos enviando a nuestros clientes para así poder llevar a cabo su fabricación en caso de ser aprobado. Digamos que todos nuestros valores, todo nuestro diseño tiene la dureza y resistencia tanto física como térmica solicitada.
Así que bueno, pues muchas gracias. Este fue mi proyecto. Y bueno, pues según el planteamiento de nuestro proyecto, nuestro planteamiento inicial, nuestro diseño de pues nos llevó a tener un resultado muy bueno. Muchas gracias.